Listo. Entonces decía yo que íbamos a hablar sobre un tema que he pospuesto hasta el final del curso, porque era importante que tuviéramos la experiencia de trabajar con los filtros, diseñarlos, verlos en acción, simularlos como estuvimos haciendo en las últimas semanas. Y entonces, el tema requiere de un poco de teoría de cálculo, la serie de Taylor, pero para no hacerlo árido y dejarlo solamente en teoría, se me ocurrió que podíamos desarrollar aquí todos juntos una pequeña simulación. Voy a hacer lo siguiente en esta simulación. Voy a escribir código aquí junto con ustedes para generar las funciones de transferencia Butterworth normalizadas. Y les voy a enseñar a usar una biblioteca ahí de polinomios muy importante y muy útil de Python en el camino. Y la clave va a ser que lo que vamos a hacer es que vamos a tener la respuesta en frecuencia, la vamos a ver, y luego vamos a perturbar aleatoriamente uno de los coeficientes de la respuesta en frecuencia y vamos a ver cuál es el efecto que tiene sobre esa misma respuesta. Ya que lo aquilatemos un poco aquí en la simulación, vamos a tomar el mismo filtro, lo vamos a factorizar en secciones de orden 1 y 2 y vamos a perturbar aleatoriamente alguno de los coeficientes de alguna de las secciones y vamos a ver cuál es el efecto, ¿de acuerdo? Y eso espero que sea suficiente motivación para que luego regresemos unos minutos y veamos el desarrollo teórico de lo que justifica lo que vamos a ver. ¿Estamos? Ese es el plan. Entonces déjenme arrancar acá la compartición. ¿Ya la están viendo todos? Ah, pero esa no es, me equivoqué. No quiero compartirles esto ahorita. Quiero compartirles otra cosa. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Aguanten un segundito. No encuentro la ventana que les quiero compartir. ¿Dónde la puse? Espérenme porque lo cerré. Ya, creo que ya. Un segundo, un segundo. Estoy aquí haciendo una tontería. Denme chance. Listo, ahora sí. Mil perdones, fue aquí un descuido de mover cosas que no debí. Entonces, fíjense. Las bibliotecas de cajón. Y fíjense cómo le vamos a hacer aquí. Fíjense que yo puedo escribir esto. Vamos a revisar un detallito de Python interesante. Si yo quisiera calcular todos los polos de un filtro de orden, vamos a poner el orden n igual, digamos, 5, por decir algo, y quisiera calcular todos los polos de orden 5 del filtro Butterworth, pues tendría que hacer varias cosas. Ya lo hemos hecho, lo voy a volver a escribir simplemente para que se acuerden del asunto y le voy a ir dando una versión un poco más efectiva en Python a este problema. Más espacio. Le voy a decir for y for k, vamos a decirle for k in range
0 a 2 por n, que es lo que tenemos que recorrer. Y voy a decirle que calcule el polo como np exponencial de j por 2 por k más 1 más n. Estoy revisando contra la fórmula que escribimos en clase. Por pi entre 2n. Si mal no recuerdo, esa es la fórmula dada la k, y le vamos a decir que imprima el polo. Por ahora eso ya lo sabemos hacer, y eso calcula todos los polos. Quiero llamar a la atención de lo que está generando este cálculo. Vean que empiezo por el que tiene la parte real negativa, menos 0.3, sigue hasta el menos 1, da los conjugados, bueno, sigue dándome los polos estables, y luego vienen todos los conjugados, ¿verdad? Que son estos últimos de acá. Esa es la primera cosa que hay que observar. La otra que hay que observar es de que vean que ese polo tiene una parte imaginaria bien chiquitita, por 10 a la menos 16. Es realmente el polo real, ¿verdad? El polo en 1, o este de acá arriba es el mismo, en menos 1. Entonces, tenemos problemas de aproximación por efectos de los cálculos. Entonces, tenemos que lidiar un poco con eso si queremos, sobre todo, tener coeficientes reales al final de los cálculos. Pero todo eso es una elaboración técnica, que por eso vale la pena que la discutamos ahora que está todo el mundo en casa y con más calma y viendo bien la computadora, para que vean cuáles son los detalles. La primera cosa que voy a hacer es juntar todos los polos en un arreglo. Entonces, fíjense, la primera cosa que voy a hacer es decirle que los polos, voy a ir haciendo varias versiones de esto, que los polos están allí, van a ir en esa lista, y lo que voy a hacer es agregarle a la lista polos.append, esa es la función que agrega a una lista este valor que estoy calculando allí. Y entonces, ahora hasta el final le puedo decir que imprima la lista completa, y hace exactamente lo mismo. Cada una de las entradas de esa lista es uno de los polos. ¿De acuerdo? Pero todavía esto es poco común en Python. Déjenme escribir una versión que es todavía más interesante. Primero voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular aparte el polo. Y solamente lo voy a agregar a la lista. Esto se pone loco mi ratón. Solamente lo voy a agregar a la lista si la parte real del polo es menor que 0. Vean entonces cómo va a quedar esto. Y ahora esa lista, ahí está, tiene solamente los 5 polos estables. ¿Estamos? Entonces, he ido haciendo refinamientos sucesivos de este código para conseguirme solamente los polos estables. Todavía tengo algunos problemas ahí de la aproximación numérica que estoy por resolver en un momento más. Ténganme un poquito de paciencia y ya verán. Y todavía puedo escribir este código de una manera muchísimo más compacta usando en su máxima expresión el lenguaje Python. Fíjense lo que voy a hacer. Primero voy a calcular todos los polos de un jalón. En vez de poner K aquí, voy a poner NP
arrange. Voy a quitar todo esto. Ya no necesito nada de esto, porque ahora eso va a calcular de golpe todos los polos. ¿De acuerdo? Este es de orden 5, me está faltando alguno por ahí, déjame ver. Aquí está 1, 2, no, está bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 polos. Pero de nueva cuenta me quedé con los polos estables, que son estos 3 y estos 2 de acá, los 5 con signo negativo, y los polos inestables. Los puedo volver a quitar si hago lo siguiente. Vean esta cosa, esta es una construcción que creo que ya usé en la clase. Lo que voy a usar ahora se llama en inglés un list comprehension. Eso es un término de Python. A mí me gusta llamarle en español una lista implícita, donde yo pongo la regla que construye la lista. Entonces le voy a decir aquí que voy a hacer una lista con la variable que estoy por calcular, que se llama polo, y le voy a decir que polo, ay, no sé por qué mi ratón está brincando tanto. Le voy a decir que polo está, déjenme apagar este, capaz que ese es el problema. Por polo, sí, es un asunto de batería, se me hace. No estoy seguro. For polo in tal cosa. Vean que lo que va a hacer este asunto es que va a generar de golpe la misma lista, solamente que aquí la estoy haciendo elemento por elemento. Si yo corro este código, no va a pasar nada distinto. Es la misma historia. Ahí está la lista de los 10 valores. Pero puedo aprovechar que puse esta construcción para agregarle criterios a la regla y le voy a decir if polo.real menor que 0. Y entonces ahora, cuando corro esto, obtengo solamente los 5 polos estables directamente en una expresión. Entonces condensé todo eso que he escrito de varias maneras en varias líneas, lo acabo de condensar en una sola. Y eso es un poco de la potencia que tiene Python. Si leemos esto, lo que dice este comando es construye la lista polos con los elementos que se llaman polo. ¿De dónde vienen los elementos que se llaman polo? Vienen de recorrer esta lista, que son todos los polos, los estables y los inestables, ¿verdad? Ya los calculamos allí, pero solamente agrégalos si la parte real de cada polo es menor que 0 y por eso esta lista genera directamente los polos que son estables. Luego, porque me conviene para lo que voy a hacer más adelante, voy a aprovechar que puedo ordenarlos utilizando alguna llave para ordenar y le voy a decir que la llave es el valor real que se calcula con esa función. Fíjense que si ahora le digo print polos, va a pasar algo muy interesante en esta nueva versión. El primero es el polo en -1, ¿verdad? Que tiene la parte real más negativa. Y luego viene la parejita conjugada que está en -0.8 parte real, y luego viene la parejita conjugada que tiene la parte real en -0.309. Entonces, acabo de organizar todos los polos de tal manera de que el primero es el polo de la sección de orden 1 y cada parejita subsecuente forma uno de los polos de la sección de orden 2. Entonces, hasta aquí me ha convenido escribir todo esto porque yo ya pude saber dónde están todos los polos. Entonces, esto es nada más, es un detalle técnico, pero bien vale la pena que lo discutamos. También estamos aprendiendo un poco de Python en el camino, ¿verdad? Lo que hace esa construcción es que nos da todos los polos Butterworth de orden n, que son estables y además organizados en parejas conjugadas subsecuentes, y si el filtro es de orden impar, el primer polo es el polo en -1. ¿De acuerdo? Bueno, con eso podemos crear el polinomio Butterworth. Entonces, fíjense cómo le voy a hacer. Le voy a llamar por ahora el Butterworth de orden n. Esta es una construcción muy interesante de Python.
en ese paquete polinomial de NP existe este objeto polinomial que se crea, a partir de las raíces, from roots, y le voy a pasar las raíces. Y luego le voy a decir que me lo imprima. Print BN. Observen qué cosa más padre. Me da el coeficiente independiente, el término en x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4, x a la 5. Por supuesto, si ustedes recuerdan la clase que hemos estado dando, este coeficiente debiera ser 1 y sin embargo está saliendo complejo, aunque la parte imaginaria sea 0, y este coeficiente debiera ser real, debiera ser 1 y está saliendo complejo, pero con un número muy chiquitito. La razón por la que eso está pasando es porque tenemos estas operaciones que no son de toda la precisión numérica de la computadora, y entonces como llegamos aquí con raíces que no son precisas, los coeficientes no son reales, pero vean que todas las partes imaginarias son bien chiquititas. ¿Ya vieron? Entonces en realidad estamos perdiendo por un asunto de precisión. Entonces voy a hacer aquí, usando una provisión de ese objeto BN, fíjense, le voy a decir ahora que imprima este brinco que se trae ahora a mi pantalla. Fíjense, yo le puedo decir que me diga cuáles son los coeficientes del polinomio. Ahí están los coeficientes del polinomio. Vean que todos tienen la parte imaginaria muy chiquita. Entonces voy a hacer un truco. También es un truco de implementación. Le voy a decir que los coeficientes se vuelvan solamente la parte real. De hecho, lo voy a escribir de otra manera. NP real, BN OF. Y ahora le voy a decir que me imprima el polinomio, BN. Y vean, ahora sí ya estamos. Todos los coeficientes son reales. Ese es el polinomio que queremos. ¿De acuerdo? Observen que el orden de los coeficientes es distinto al que solemos escribir en el pizarrón. Empieza con el término independiente, termina con el término de mayor grado. ¿Hasta aquí algún problema? Yo lo estoy tratando de seguir, pero me sale otras cosas. Estoy tratando de ver en qué. Perdón, no te entendí bien. Que yo estoy tratando de seguirlo, aunque sí me salen unos polos con parte real, parte imaginaria, y eso no me salen los mismos que a usted. Entonces quiero ver. Te tienen que salir los mismos que a mí si tienes el filtro del mismo orden. Sí, se supone que sí, pero a ver, déjame checar. Échale una miradita. Lo que tenemos ahí es el denominador de nuestro filtro, ¿verdad? Ese es el denominador del HDS, ese es el polinomio que está ahí. ¿De acuerdo? Porque lo construimos con el polinomio que tiene los polos estables. Entonces, ese ya es, si evaluamos ese polinomio en J omega, pues tendremos la respuesta en frecuencia, es lo que vamos a hacer a continuación, para que esté todo claro. Solamente díganme, los que me están siguiendo, espero que no sea nada más uno, que me digan si tienen algún problema con lo que estoy diciendo. Si lo están haciendo en su casa, debieran estar llegando a la misma cosa. Entonces, evaluar este polinomio en J omega y calcular 1 entre el valor del polinomio nos va a dar la respuesta en frecuencia. Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, miren, voy a definir omega como un espacio logarítmico que vaya, digamos, desde la década 10 a la menos 1 hasta la década 10 a la 2 y que nos ponga 100 puntos por década. Y luego le voy a decir que la respuesta en frecuencia pues es, a ver si me siguen todo el mundo aquí, 1 entre el polinomio evaluado en J omega. ¿No? Esa es la manera de escribir el polinomio Butterworth normalizado evaluado en J omega.
y luego podemos pintar la respuesta de frecuencia. Semilog X, W y 20 por el logaritmo base 10 de la magnitud de H. Y si todo marcha bien, esto debe de ser un filtro pasabajas. Falta un punto aquí. np.log10. Ahí está, ¿verdad? No nos debe de sorprender. Justamente es un filtro Butterworth. La frecuencia de corte está en 1, que es el filtro normalizado. Todo está en orden. Si quieren lo trazo, pero es evidente que va a estar allí. Y aquí está la caída de Fíjense, cayó 200 decibeles en 2 décadas, ¿no? Más o menos. 200 decibeles por década. Por 2 décadas son 10 decibeles por década. Digo, 100 decibeles por década, que es el equivalente a un filtro de orden 5, como estábamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, todo está en orden. Es un filtro Butterworth sin más, ¿verdad? Filtro de cada polo genera una caída de 20 decibeles por década. Si es de orden 5, son 100 decibeles por década. En 2 décadas está bajando hasta menos 200 decibeles. Eso quiere decir que así a ojo de buen cubero, ¿verdad? Esta magnitud es la magnitud correcta. Si yo cambio, la gran ventaja de haber hecho todo esto es que si ahora escribo que quiero el filtro de orden 4, tengo que hacer más que correr estas cosas. Y ahora tengo el filtro de orden 4 que cae a razón de 20 por 4, 80 en una década, 160 en 2 décadas. O sea, toda la teoría casa con lo que estoy viendo yo allí. ¿Algún problema hasta acá? No, todo bien. Muy bien. Voy a agregar aquí una celda, porque ahí es donde quiero hacer la modificación. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a cambiar aleatoriamente uno de los coeficientes de este filtro y vamos a ver cuál es el efecto en la respuesta en frecuencia. El cambio va a ser un cambio sutil, va a ser un cambio entre 0 y 1, ¿verdad? Le vamos a hacer un cambio leve, que voy a poner, por cierto, un factor de escala que puedo escalar a un valor más grande. Ese brinco que se trae ¿Ustedes sí alcanzan a ver que está brinque y brinque en la pantalla? ¿O ustedes no lo ven? Hay un brinco que no deja de dar Yo no lo veo. ¿No lo ven? Aquí, bueno, si ustedes estuvieran aquí en mi computadora estarían viendo una locura de brincos, de que el ratón anda por toda la pantalla y cambiando las celdas y demás, pero bueno, lidiaré con él. Algo extraño está sucediendo. En fin, entonces fíjense lo que vamos a hacer para resolver esto. Voy a hacer primero un nuevo polinomio, le voy a llamar Bn, pero esta P minúscula va a ser para decir que va a ser una versión perturbada de los coeficientes. Fíjense, puedo utilizar esta otra versión de la función para crear polinomios. Ahí arriba la utilicé creándolo a partir de las raíces, ¿verdad? Por eso le puse from roots. Cuando no le pongo nada, puedo utilizar directamente los coeficientes, que son los coeficientes del filtro anterior. Si yo le digo aquí que imprima este filtro, pues es igual que el otro, ahí lo van a ver, ¿verdad? Es idéntico al de arriba. Lo que voy a hacer es perturbar uno de los coeficientes de este nuevo filtro. Entonces, le voy a decir alguno de los coeficientes, ahorita le voy a poner ahí la instrucción, le voy a sumar, o sea, me falta poner el índice aquí de cuál va a ser, pero lo voy a hacer aleatorio, ahorita voy a hablar de cómo hacer eso. Le voy a sumar un número aleatorio entre 0 y 1. np_random.rand les da justamente ese número. Entonces, ahí estoy perturbando algún coeficiente, el que vaya a ir ahí, el índice que voy a poner ahí, lo estoy perturbando sumándole un valor entre 0 y 1, que es lo que está allí.
Para escoger aleatoriamente qué coeficiente voy a cambiar, fíjense, me interesa cambiar, puedo dejar cualquiera. Puede ser el coeficiente 0, que es este que está aquí, o el coeficiente 1, o el coeficiente 2, o el coeficiente 3, el coeficiente 4. Puedo dejar cualquiera, tengo que escoger entre el 0 y el 4. Entonces le voy a poner aquí que escoja aleatoriamente, para eso es esta función randint, entre el 0 y la n. Y ese es el que va a cambiar. Entonces, fíjense, si yo corro ahora esta versión, vamos a ver, este coeficiente es igual arriba y abajo, este coeficiente es igual arriba y abajo, este es el que perturbó, ya vieron, le cambió por 0.3, sería el equivalente a cambiar una resistencia o cambiar un capacitor, porque no tengo el que necesito y le hago una aproximación, ¿verdad? Sería el equivalente al impacto. Ya sabemos que los coeficientes de la función de transferencia se determinan por la resistencia y los capacitores. Este quedó igual y este quedó igual. Entonces, este es un nuevo filtro donde perturbé un coeficiente como consecuencia de una afectación de precisión en alguno de los componentes. ¿Vamos bien? Voy a agregarle entonces a mi gráfica la respuesta en frecuencia del filtro perturbado y vamos a hacer algunas pruebas. BNP y voy a copiar esta línea para graficar HP y para que las identifiquemos le voy a agregar una etiqueta que diga no perturbado y perturbado y le voy a decir que ponga una leyenda en la gráfica. Y ahí pueden ver que efectivamente el efecto de haber cambiado ese coeficiente es que la respuesta en frecuencia original ya no es, ¿verdad? Aquí pasó que la frecuencia de corte se movió. ¿Sí lo ven? La caída sigue siendo a 20 decibeles por década, digo a 80 decibeles por década, pero la respuesta en frecuencia se transformó por esa perturbación. Ahora esta perturbación fue en el orden de la fracción, ¿verdad? De la décima más o menos. Vamos a hacer algo, vamos a probar otras perturbaciones. Entonces voy a agregarle aquí un factor de escala. Le voy a llamar S. Déjenme ponerle 2, por ejemplo, para aumentarle al doble la perturbación. Y en vez de sumarle un número entre 0 y 1, le voy a sumar un número entre 0 y 2. La perturbación ahora ocurrió. Aquí vean, el coeficiente cambió de 3.41 a 4.12. Vamos a ver cuál es el efecto. Es ahora más evidente, ¿verdad? Ya lo ven allí, porque cometí más error. Vamos a cometer un error todavía más grande. Ahí ya no cambié este coeficiente, sino que cambié, ¿cuál? Este de acá, el término lineal. Vamos a ver cuál es el efecto de haber afectado a ese coeficiente. Vean nada más, ¿no? El efecto drástico por ese coeficiente. En ese coeficiente sí nos dio en toda la torre. Vamos a ver si incluso bajándole esto al mismo 2 de hace rato, si nos toca en suerte que perturbamos el coeficiente de esa posición. Déjenme volverlo a correr esto. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Cuál perturbamos? Ahora perturbamos este, el primero. Vamos a ver cuál es el efecto de perturbar ese. Vean, ahí está. Entonces, es un efecto drástico, aun cuando es un número muy chiquito el que cambió de 1, bueno, cambió de 1 a 2, ¿verdad? Ese coeficiente, por alguna razón. Vamos a ponerle otra vez un 1. Vamos a seguir corriendo varias simulaciones de estas. Ahí cambié el coeficiente lineal y el efecto es que decae la respuesta y luego tiene un piquito ahí con una afectación que llevó el coeficiente desde 2.6 hasta 3.47. Vamos a hacer otro aleatorio. Ahí el que cambiamos es ahora el término cuadrático. Pareciera ser que ese es menos dependiente, ¿verdad? En los efectos, vamos a ver. Ahí se ve, el efecto de haber alterado ese es bastante más sutil, etcétera, etcétera. ¿Ya vieron? Entonces, dependiendo del tipo de perturbación
léase como perturbación el cambio del coeficiente que necesito poner en el circuito al coeficiente que realmente pongo por efecto de mi selección de componentes, pues me lleva siempre a una respuesta en frecuencia que va a ser diferente. ¿Hasta ahí está claro? A lo que me he referido con cometer error a la hora de construir el filtro. ¿Estamos bien? ¿O no? Sí, profe. ¿Todavía están ahí? Bueno. Entonces, ya está. Aquí tengo un pequeño simulador que me permite, vamos a cambiar el orden del filtro, vamos a ponerlo orden 9 y vamos a ver si con orden 9 el efecto es distinto. Vean, ahí está el polinomio. Aquí hemos perturbado algunos de los coeficientes, creo que es el de x a la 7. Y vamos a ver el efecto sobre las respuestas. Vean ahí, en vez de que sea el azul, es este que tiene este piquito ahí de sobretiro, movido de lugar, porque cambié justamente, mis componentes hicieron que el coeficiente 7 cambiara. En una situación real cambian todos, ¿verdad? En una situación real, todos los coeficientes cambiarían. ¿Quieren que simulemos un cambio de todos los coeficientes? Fíjense, si quiero simular un cambio de todos los coeficientes, pues les tengo que sumar un número aleatorio a todos. Entonces voy a copiar esa línea. Esto no lo he hecho, esto lo voy a hacer por primera vez ahorita aquí en vivo. Voy a comentar esa y le voy a sumar a todos el mismo número por ahora, no importa que sea el mismo número, lo importante es ver cuál es el efecto. Vean que ahora ese polinomio es completamente distinto, todos los coeficientes cambiaron. Vamos a ver cuál es el efecto de haber dañado todos. ¿Ya vieron? Este sería, por ejemplo, el caso si mi circuito, todos los polos en la implementación de todos los coeficientes, perdón, se involucrara la misma resistencia, ¿no? Si en las ecuaciones del circuito, cada uno de los coeficientes del filtro tuviera un término que es R2 y resulta ser que me equivoco en R2 y entonces afecto todos los polos, todos los coeficientes y el efecto es un cambio de la respuesta en frecuencia. ¿Sí está quedando claro de lo que estoy hablando o no? Porque si esto no está quedando claro, de nada va a servir que yo continúe. Entonces, por eso vuelvo a insistir, si todo el mundo se ubica en lo que estoy queriendo simular y lo que estoy discutiendo aquí. Sí, cada perturbación en el coeficiente nos da la perturbación en su respuesta en frecuencia, ¿no? Exacto, ¿verdad? Cambio algún coeficiente o cambio todos los coeficientes y eso sucede porque tengo que aproximar mis capacitores y mis resistencias. A partir de mi diseño tengo que poner los que puedo conseguir y esa perturbación provoca estos cambios de respuesta en frecuencia. ¿Estamos hasta ahí? Voy a concentrar en solamente la simulación del cambio a uno de ellos, que nos lleva, por ejemplo, allí. Ok. Bueno, ahora, esto es en general. Por supuesto, aquí estoy asumiendo, detrás de lo que estoy diciendo, es que yo voy a implementar esta función de transferencia, esta que está aquí. Pero, pues no tengo circuitos de orden 9, ¿verdad? No tengo circuitos de orden 9. Y no tengo circuitos de orden 9 por las razones que voy a tratar de hacer evidentes en lo que sigue, pero en realidad nadie se ha detenido a diseñar una red con un amplificador operacional y un montón de resistencias, capacitores en distintas retroalimentaciones que den un polinomio de orden 9 en el denominador, pues porque tiene estos problemas que se llaman problemas de sensibilidad a error en los coeficientes. Pero vamos a ver que las secciones de orden 2 tienen una propiedad muy interesante. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es que voy a tomar los polos, ya ven que ya los ordenamos, y voy a crear secciones de orden 2 o de orden 1 si es que el orden es impar, ¿verdad? Voy a escribir un poquito de código para generar
todos los filtros de orden 2. La generación de los filtros es igual que aquí arriba. Hay que decirle polinomio a partir de las raíces, pero hay que decirle cuáles raíces. Y luego hacer reales los coeficientes, y eso nos va a dar cada sección de orden 2. Acuérdense que este NP real es para quitar esa parte imaginaria espuria que es muy chiquita y que sale como consecuencia de las aproximaciones numéricas de la computadora. Entonces, esencialmente voy a estar repitiendo esto sobre distintos polos. Si el orden es impar, pues el primer polo solito va a dar la sección de orden 1 y todas las demás en parejitas van a dar las secciones de orden 2. Si el orden es par, pues cada parejita dará una de las secciones de orden 2. Entonces, el código principal es este, porque ya tengo todo lo demás organizado. Lo que tengo que hacer ahora es iterar sobre las parejas complejas conjugadas y ir guardando las secciones de orden 2. Entonces, vámonos con calma. Voy a escribir el código que hace eso para que nadie se me pierda, pero esencialmente ya hice lo que tenía que hacer. Solamente voy a reutilizar las ideas que acabo de discutir. Entonces voy a guardar aquí en una lista todas las secciones de orden 2 y tengo que hacerlo en dos pasos. Primero, si el orden es impar, eso da 1, el residuo de dividir entre 2 da 1, y entonces si el orden es impar, el primero que tengo que agregar a la lista, acuérdense que el append es para agregar a la lista, es el polinomio que se crea desde la posición 0 de los polos, ¿verdad? Porque ahí estaba el polo real, polo en menos 1. Ya sabemos que ese polinomio va a tener que acabar siendo el S más 1, ¿verdad? O el 1 más X, o como se escriba aquí. Muy bien, eso es para el polo real. Y después, para todos los demás, por I in range, le voy a decir, fíjense, este es un buen truco. Voy a poner n entre 2 hasta n de 2 en 2. ¿Por qué le digo que empiece en n entre 2? Pues porque fíjense, si el orden es impar, la primera pareja de conjugados empieza en la posición 1. N entre n módulo 2 sería 1. Y si el orden es par, pues la primera pareja de conjugados empieza en la posición 0 y n módulo 2 es 0 para n par. Entonces, este solito va a definir una o la otra. Y lo que le voy a decir es que agregue lo mismo de arriba. Voy a copiar eso, solamente tengo que escribir distinto. ¿Qué polos le voy a pasar? ¿Cuáles le voy a pasar? Pues el que está en la posición I y el que sigue. Por eso le voy a poner I más 2. Acuérdense que en Python el último índice no se incluye. Y entonces, si ahora le digo, vean qué cosa más padre. Déjenme arreglar eso porque eso es, aquí me pasó una desgracia. Polynomial from roots. Si ahora le digo print SOS, vean lo que va a pasar. Me dio un polinomio de orden 1, tiene dos coeficientes, y luego varios polinomios de otro orden, pero como le dije que imprimiera todo el arreglo, no los imprime bonito. ¿Qué tal que le digo usando estas construcciones que sabemos hacer en Python? Le digo print sección. Y entonces ahora vean lo que va a pasar. Ahí tengo todos los polinomios, ¿verdad? Primero el polinomio de orden 1 y luego 1, 2, 3 y 4 de orden 2. ¿Por qué tiene que ser así? Porque ¿qué orden tenemos? Orden 9, ¿verdad? Entonces son 9 polos, 4 de orden 2 y una sección de orden 1. Por supuesto, vuelvo a tener los coeficientes con ese problemita, pero ya sabemos cómo quitárnoslos del camino. Entonces le voy a decir aquí que reconstruya la lista. Fíjense cómo le voy a decir que la reconstruya. Le voy a decir que haga un nuevo polinomio.
con la parte real de cada sección. ¿Y de dónde voy a sacar la sección? Pues de aquí, for sección in SOS. Entonces, eso es la misma construcción de hace rato. Estoy recorriendo toda la lista de los filtros y estoy rescatando de cada sección sus coeficientes, escribiendo la parte real y reconstruyendo el polinomio. Vean que ya lo hicimos, esto no es nuevo, ¿verdad? Está acá arriba. Ahí está. ¿De acuerdo? Misma historia. Si ahora corro ese código, tengo todos mis filtros bien bonitos con coeficientes reales. Por supuesto, el primero es S más 1, ¿verdad? Tenía que ser, y todos los demás son S cuadrada más algo por S más 1. Así son, ¿verdad? Ya lo hemos hecho un sinfín de veces en la clase. Entonces, ahí están dando exactamente las características de las secciones de orden 2 que tenemos. Entonces, ya tengo todas las secciones de orden 2. No tengo ningún problema allí. Entonces, fíjense que podría graficar cada una de las secciones, la respuesta en frecuencia de cada una de las secciones, y ir acumulando para la respuesta total y graficar la respuesta total. Esto ya también lo hicimos en la clase. Simple y sencillamente lo podría yo repetir aquí. ¿Me permiten hacer eso? Si no tienen inconveniente. Ya lo único que nos va a faltar después de tener la gráfica de la respuesta en frecuencia de las secciones y la total, lo único que me va a faltar es perturbar alguno de estos coeficientes que están viendo ahí en la pantalla y volver a hacer lo mismo para ver cuál es el efecto de perturbar una sección de orden 2. Espero que todo el mundo tenga claro que si yo factorizo el filtro en secciones de orden 2 y lo que hago es aproximar un coeficiente de una sección, pues cambiando un capacitor o una resistencia, no va a afectar a las otras secciones, ¿verdad? Entonces, a diferencia de aquí arriba, que cuando yo cambio un componente afecto a todo el filtro, de golpe, a toda la respuesta en frecuencia, cuando lo haga yo aquí, pues solamente voy a afectar la respuesta en frecuencia de una de esas secciones, como va a quedar demostrado en el momento que haga yo las gráficas. Díganme si hasta aquí vamos teniendo algún problema con lo que estoy haciendo. Creo que no hay problemas. Bueno, pues los que me estén siguiendo en casa pueden lanzarse a hacer las gráficas. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a regresarme a copiar este código de aquí, ¿verdad? No necesito más. Aquí calculo la respuesta en frecuencia y acá la grafico. Pues fíjense, vamos a hacer una primera aproximación a las gráficas, diciéndole que calcule la H de la sección como 1 entre SOS evaluado, bueno, en sección, y tengo que sacar la sección recorriendo la lista. Entonces le voy a decir for sección in SOS, eso recorre toda la lista. Y ahora calculo la respuesta en frecuencia, esta la voy a quitar de allí, y hago la gráfica de NP-ABS H sección. Fíjense, para ponerle qué sección es, aquí, por ejemplo, ponerle un índice, voy a utilizar un truquito. Estos loops en Python, ya saben, recorren cada uno de los elementos de la lista, pero si en vez de decirle SOS solito, le digo enumerate SOS, me va a regresar también el índice en la lista. Entonces eso va a ir cambiando de 0, 1, 2, 3, 4, 5, y eso me va a permitir poner acá hacer que ahí adentro aparezca la I correspondiente. Y ven, ese código ahora me basta y me sobra. Es el mismo código de arriba adaptado para pintar las 5 secciones. Ahí están las 5 secciones, la de orden 1 y las 4 de orden 2. Y para saber exactamente qué estoy haciendo, vamos a agregarle
la leyenda a esta gráfica. PLT Legend. Y ahí están, ¿verdad? Entonces, son todos los filtros sin perturbación, son los filtros originales, son las respuestas en frecuencia de mis filtros originales. Para irme consiguiendo aquí la respuesta total, pues tengo que ir multiplicando cada una de estas, ¿verdad? Empezar con un vector de puros unos y luego irle multiplicando tantas como necesite. Entonces voy a hacer eso. Voy a empezar con un vector de puros unos. Ese se genera muy fácil diciéndole, hazme un vector de unos del mismo tamaño que W. Y luego aquí le voy a decir que H sea igual a H por H de la sección. Eso va a ser, va a ir acumulando las respuestas en frecuencia y al final voy a graficar el valor absoluto de H, le voy a poner no perturbado total, ¿verdad? Esa es la respuesta total, y para que se vea más clarito le voy a poner que el color sea negro y le voy a decir que el ancho de la línea sea 5, a ver cómo se ve. Si se ve muy grotesco, la volvemos a hacer. Se ve bastante grotesco, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle un ancho un poquito menos rudo, pero que sí se distinga de los demás. Ahí está, entonces tengo mis secciones. Aquí están la sección de orden 1, las 4 secciones de orden 2, y esa es la respuesta en total que vuelve a ser el filtro Butterworth. De hecho, ni tengo que ponerlo muy ancho. Voy a dejar como estaba. Ya sabemos que la gráfica negra es la correcta. Ahí están, no perturbado total y todas las secciones. ¿Qué les parece? Todo esto ya lo hemos hecho de una manera u otra en la clase. Simplemente estoy tratando de ver cuál es el efecto de perturbar un coeficiente, pero en vez de perturbarlo en un polinomio de orden 9, ahora lo voy a perturbar en alguno de los polinomios de orden 1 o 2. ¿De acuerdo? Y voy a ver cuál es el efecto sobre la respuesta en frecuencia. Ya vimos que el efecto en el filtro completo hipotético de orden 9, armado con un circuito que implemente esta función de transferencia, pues fue este pico, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa si perturbamos alguno de los filtros de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a repetir este código. Pero estas van a ser las secciones de segundo orden del filtro perturbado. Ahí es el mismo filtro. ¿Verdad? Si yo corro esto, pues es la misma historia. Son los mismos filtros. Ahí están. Pero ahora vamos a perturbar uno de los polinomios. Fíjense todo lo que tenemos para escoger aquí. Podemos escoger la sección y podemos escoger el coeficiente de la sección donde queremos perturbar. ¿De acuerdo? Para perturbar solamente un coeficiente y ser justos con lo que estamos contrastando ahí arriba, vamos a perturbar solamente uno de los coeficientes. Entonces, déjenme escribir aquí el código que hace tal cosa. Entonces, fíjense, va a ser para alguno de los de la sección que voy a escoger aleatoriamente, algún coeficiente que voy a escoger aleatoriamente, le voy a sumar np random.rand multiplicado por la S que teníamos ahí arriba. Vean que es exactamente el mismo código de ahí arriba para la perturbación. ¿Dónde quedó? Aquí está. Ese es el mismo código, solamente que aquí solamente estoy escogiendo el coeficiente. Me voy a llevar este código para copiarlo, porque ese es el que escoge cuál coeficiente del polinomio. Ya sé que eso tiene que ir en esta parte.
Por supuesto, ahora el orden no es de 0 a n, sino de 0 a 2, ¿verdad? Son secciones de orden 2. O para no errarle, porque puede ser que... No, está bien. Vamos a ponerlo así. No quiero, voy a evitar perturbar la sección de orden 1, aunque la podría perturbar, pero para simplificarme el código, porque si no tengo que ponerle aquí variable, porque a veces el polinomio sería de tamaño 2 coeficientes y a veces sería de tamaño 3 coeficientes. Para evitar eso, vamos a perturbar solamente alguna de las secciones de orden 2. Podríamos hacer un caso general para perturbar a cualquiera de las secciones, pero vamos a concentrarnos en las de orden 2. Para escoger cuál de las de orden 2, pues la misma historia que hicimos hace un rato. NP random and int. Para escoger alguna y le vamos a decir n módulo 2, n, perdón, división entera 2, para que escoja siempre los coeficientes de las secciones de orden 2, y aquí hasta le puedo decir que no perturbe el primer coeficiente. No, vamos a dejarlo en 0. Vamos a ver si esto funciona bien. Ahí perturbé algún coeficiente, ya no estoy seguro cuál. Vamos a ver, subo rápido. Ah, pues este es clarito, ¿verdad? Ese aquí está en 0.99 y aquí acaba de terminar en 1.914. Todos los demás son iguales. Entonces, estoy haciendo lo mismo, pero ahora estoy perturbando uno de los coeficientes de alguna de las secciones. Y último paso, ya sabrán, voy a graficar las respuestas en frecuencia de los filtros perturbados. Entonces nada más le vamos a cambiar aquí a que sea SOSP. Ya ven por qué conviene hacer estas cosas escribiendo el código, haciéndolo depender de mis expresiones, porque así más fácilmente puedo hacer distintas cosas. Este es perturbado, la sección, y este va a ser el perturbado total. ¿Cómo lo ven? Vean, sí cambió, ¿verdad? El filtro es este. Tiene ese brinquito. Compárenlo con este brinquito. ¿Y cuál prefieren? ¿Esta solución o esta solución? Pues la segunda. La segunda, invariablemente, ¿verdad? Hay que fijarse bien, porque esto va a cambiar, pero cuando simulemos distintas condiciones, la cosa va a cambiar un poco, pero en general esto es lo que va a suceder, ¿verdad? Las perturbaciones sobre las secciones de orden 2 tienen menos efecto que sobre las secciones de orden 1. A ver si tenemos, no sé cómo le llamé a la respuesta total, creo que le llamé equivocadamente, le voy a cambiar los nombres de las funciones. Aquí le llamé H, déjenme, ¿cómo le ponemos? Para que las pueda yo graficar las tres. Fíjense, esta es la H original, la que voy a graficar, la H original. Luego tengo aquí abajo esta H, le voy a llamar H original en secciones. Estoy cambiando los nombres nada más para poderlas graficar las tres juntas. H original en secciones. H original en secciones. Corro allí, corro acá. Ahí está. Y luego vamos a hacer esta, le voy a llamar H perturbada en secciones. H perturbada en secciones, H perturbada en secciones, H perturbada en secciones. Esta es la otra, y ahora puedo hacer una nueva gráfica copiando este código. Voy a graficar primero H original y le voy a poner
la etiqueta original. Luego, misma historia. Vamos a graficar HOS, original o no perturbada en secciones, no perturbada en secciones. Me falta una que creo que no copié ahí arriba. Luego, la perturbada en secciones es HPS. Me faltó una, nombrar una que es la perturbada total, ¿no? Que es ¿cuál? Es esta que está aquí, HP se llama. No la estoy sobreescribiendo en ningún lado, parece que no. Creo que no. Ahora voy a correr todo el código de nueva cuenta. Vamos a poner una última línea que diga original, perturbada, no perturbada y perturbada en secciones, y le vamos a poner la leyenda. Ese es como el gran resumen de todo. Déjenme correr todo el código otra vez por si le sobreescribí alguna variable o algo. Genero el filtro, los coeficientes perturbados, ese filtro, las secciones de segundo orden, las correspondientes respuestas en frecuencia, las secciones con una perturbación, las correspondientes respuestas en frecuencia, y luego aquí al final la gráfica de todas juntas. Y ahí podemos mirar que yo creo que debía hacerle un zoom, ¿verdad? Porque no alcanzamos a ver realmente cuál es el efecto. Se ven todas muy similares, pero si le hago un zoom, a ver, por ejemplo, solamente de 0 a menos 50 decibeles en X o a menos 20 decibeles, seguramente voy a poder ver las diferencias. Déjenme agregarle allí LT axis y le voy a decir que utilice los mismos. Esta es una construcción que a lo mejor no conocen, pero se hace igual que en MATLAB, ¿verdad? Para conservar los valores mínimos y máximos en X, los voy a leer de los componentes 0 y 1 de ese arreglo, y luego el mínimo de Y lo voy a poner en menos 20 decibeles, y el máximo de Y lo voy a tomar de la posición 3 de ese arreglo. Creo que así es. Le acabo de hacer un zoom. Dejé los mismos ejes en X porque utilicé la posición 0 y la posición 1 del arreglo del eje, que dice cuáles son el mínimo y el máximo. Son gráficas perfectamente comparables en X, pero hice un zoom en Y, de tal manera que dejé la mejor posibilidad de observación. Vean que realmente la gráfica perturbada en secciones está, o sea, como que no alcanza, se parecen bastante, ¿verdad? En esta condición en particular. La no perturbada en secciones sigue siendo mi filtro normal, y la que está perturbada en secciones se ve allí, y la que tengo un poco perdida de vista es donde está esta anaranjada. No sé si corresponda mucho a la café o no, depende de distintos factores cada vez. ¿Cómo hacemos para poderla ver? ¿Qué tal que pintamos más gruesecitas la original y la perturbada? A ver si eso nos deja ver. Sí, miren, muy bien. Entonces, aquí en realidad la que salió perdiendo fue la gráfica en secciones, ¿no? Se ve que es la más deteriorada porque, o a menos que me esté equivocando en mi gráfica, ahorita voy a checar los nombres de mis variables, porque pareciera ser que la original, la perturbada y la no perturbada en secciones, todas están aquí encima, ¿verdad? No se ven más que esas dos rayas ahí, y luego se ve esta. Déjame ver si no me estoy equivocando. ¿Dónde está?
HO y HP, así se llaman la original y la perturbada total. HO y HP, no estoy redefiniendo HO ni HP en ningún lado, vamos a ver, ahí no. Aquí, no. HO y HP. Ay, ahí en esa parte, ¿por qué se ven? O sea, nada más se ve una, ¿no? ¿Dónde? Ahí, en la original y la perturbada. Bueno, porque sí hay un error, pero están muy chiquitas, ¿no? Ok. Depende de una serie de cosas. Vamos a hacer un error evidente, a ver cómo nos va. Vamos a ponerle ese en 3 para que cambie drásticamente alguno de los coeficientes. Y ahí está, ¿de acuerdo? O sea, depende de en qué sección genero el error y de qué tamaño es el error. Por supuesto, ustedes podrán correr estas simulaciones en otros momentos, ¿verdad? Ahí está. Las secciones de orden 2. Este es el filtro bien. Aquí va a venir el filtro cucho. Pero vean que es bastante mejorcito este que el otro. Y aquí debiéramos ver todos los efectos. Pero no sé qué está. Creo que tengo algo estoy escribiendo mal. Ah, sí, ya vieron. Aquí estaba el error. HP. Ahora sí. Ahora sí se las creo. ¿De acuerdo? Haciendo un zoom, eso es lo que pasó. La respuesta original es la azul que está ahí y la no perturbada en secciones pues son igualitas. Ahí no pasó nada. Todo es exacto y preciso. Pero cuando la implementación del polinomio completo se perturba en un coeficiente, vean cómo cambia la respuesta en frecuencia. Cuando la perturbo solamente en una sección de orden 2, vean cómo cambia la respuesta en frecuencia en esa región. Entonces, ahora sí, es que el problema era que aquí le estaba poniendo la cosa que no es. Bueno, ahí está, entonces, que el efecto se minimiza si tengo el filtro factorizado, al menos es lo que se ve en estos ejemplos. Si lo vuelvo a correr una y mil veces, pues llegaré a distintas conclusiones. Vamos a cambiar de filtro, vamos a ponerlo de orden 8, vamos a volverlo a correr, todo hasta el final, me voy a seguir de largo. Este es el caso del filtro de orden 8. Entonces vean, esta es la perturbación para la implementación de orden 8 y esta es la perturbación para la implementación de 4 secciones de orden 4, de orden 2, perdón. El filtro es de orden 8. Por supuesto que prefiero este error a ese error. Y entonces vamos a terminar la clase discutiendo por qué pasa esto. A ver si me da tiempo, porque ya me tardé mucho en este código. Este código, por cierto, se lo subo ahí al aula para que lo tengan y lo puedan ustedes explorar por su cuenta. Entonces vamos acá y a ver si rápido, sin meterme en demasiado lío, puedo mostrarles qué pasa aquí. Déjenme guardar el archivo para que no se me pierda. Y vamos acá. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo así. Espero que no sea demasiado enredo lo que voy a explicar. Fíjense. ¿Dónde anda? Conecto mi tableta. Ahí está. Entonces, HDS. Sí están viendo mi escritura, ¿verdad? Sí. Sí, bro. Sabemos que en general tiene esta forma. 1 entre AS. No voy a poner la S tilde para efectos de simplificar mi notación. Y fíjense, este polinomio AS lo puedo escribir de dos maneras. Puedo escribirlo en términos de los coeficientes del polinomio. Ya lo conocemos eso. Pero también puedo escribirlo en términos de la factorización
en los polos, S menos S sub L. Y aquí claramente estoy asumiendo que A sub N es 1, para que todo quede factorizado, ¿verdad? Para que el coeficiente de S a la N sea 1, pues necesito que A sub N mayúscula sea igual a 1. Eso es muy fácil de lograr siempre, ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces, vean, ¿por qué me conviene escribir eso? Porque tengo una expresión para el polinomio del denominador en términos de los coeficientes y en términos de los polos. Y entonces voy a hacer algunas aproximaciones allí para relacionar las variaciones de estas dos cantidades. Fíjense. Primera cosa, vamos a suponer lo que está pasando. Voy a agarrar aleatoriamente el coeficiente m y lo voy a perturbar y lo voy a volver el coeficiente am más una cierta delta de am. Es el número aleatorio que le estábamos sumando hace un rato. Fíjense que entonces ahora mi nueva función de transferencia, como cambió el coeficiente m en esta expresión, esa nueva función de transferencia, la que voy a realmente implementar, le voy a poner a gorrito de s, pues es esa misma de arriba, k igual a 0 hasta n de a sub k s a la k, pero se mete este cachito, ¿verdad? Que va a ser este delta AM multiplicando a S a la M, ¿sí lo ven? Ese cachito hace falta y ahí es donde cambiaron las cosas, porque este es el nuevo polinomio que yo implementé. Este es el que yo quería y como me equivoqué en un coeficiente, acabé con este polinomio. Por supuesto, este tiene raíces en otro lado. Los polos de este, las raíces de este, no son SL, son otras. ¿De acuerdo? Y para allá es para donde vamos a ir. Entonces, para simplificar mi escritura, voy a decir que esto es el polinomio original modificado por ese término. Este es cuánto me equivoqué en el polinomio. Y entonces, por supuesto, que este nuevo va a tener sus polos en alguna posición. ¿De acuerdo? Le voy a poner así. Pero esos polos, pues no van a ser el polo original. Si el polo original era SP, ahora voy a tener un cambio en el polo. ¿De acuerdo? Y lo que quiero averiguar es ahora cómo se relacionan delta AM versus delta SP. Esa es realmente la pregunta clave, ¿verdad? Porque me va a decir, si yo cambio en cierta cantidad este coeficiente, ¿cuál es el efecto sobre el polo? ¿Verdad? Que finalmente va a determinar la respuesta en frecuencia. Entonces, la cantidad tras la que andamos ahorita es una que se llama la sensibilidad del polo P al coeficiente M y la voy a escribir como el cociente del polo, del cambio en el polo sobre el cociente en el cambio en el coeficiente. Esta sensibilidad, ¿cómo quiero que sea? ¿Grande o chiquita? ¿Cómo quiero que sea? ¿Cómo quisiera que fuera idealmente esto? Pues quisiera que fuera 0, ¿verdad? Para que no importando cuánto cambia el coeficiente, el polo no cambiara. ¿Están de acuerdo? Entonces, mi objetivo debiera ser que esto fuera 0 para que no importa el cambio en el coeficiente, el cambio, o sea que la sensibilidad fuera 0 para que no importando el cambio en el coeficiente, el cambio en el polo fuera 0. Por supuesto, eso ya se podrán imaginar, no se va a poder lograr, pero entonces queremos que esta sensibilidad sea muy chiquita. En la medida que la sensibilidad del polo P al coeficiente M sea muy chiquita, pues el error va a ser menor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí. Bueno, aquí viene el paso de la muerte. Porque tengo que escribir esto con un poco de ideas de cálculo. Fíjense. Primero, A gorrito evaluado en el nuevo polo tiene que ser 0 porque es un polo del nuevo polinomio. Pero esta es lo mismo que A evaluado en SP más delta SP, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me van siguiendo ahí, estoy cambiando el polo, pero ¿cuál va a ser el efecto de eso? Estoy tratando de escribir este polinomio, este nuevo, que surgió de hacer esta modificación, ¿verdad? Este nuevo polinomio evaluado en ese polo, pongan SP aquí, pongan SP acá, y entonces este es A evaluado en SP tilde, y este es SP tilde allí adentro. Entonces vamos a escribir aquí A, esto es evaluado en SP tilde, A, más delta AM por SP más delta SP, o lo que es lo mismo, SP tilde a la M. Ahí está mi ecuación. ¿De dónde salió esta? Es esta misma que está aquí. Solamente que ya sé que SP tilde es SP más delta SP. ¿De acuerdo? Entonces, A tilde es esta, evalúenla en SP tilde, va a aparecer aquí SP tilde aquí, pero SP tilde es esto que está aquí, de tal manera de que puedo escribir esta expresión. Es una sustitución directa. ¿Y por qué me conviene hacer esa sustitución directa? Porque vean que ahora en esa expresión ya tengo las cantidades que determinan la sensibilidad, porque ahora resulta ser que A SP más delta SP es igual a menos delta AM por SP más delta SP a la M. Y ese es mi punto de partida para calcular el cociente. Acuérdense que mi objetivo es calcular delta SP entre delta AM. Por supuesto, ahí todavía está bien raro, ¿verdad? Porque delta SP está en el argumento de A, está metido aquí en el binomio a la potencia M, y además delta AM está aquí como un factor. Entonces todavía hay que hacer ahí un pequeño manejo de una simplificación, pero me parece que ya no vamos a tener tiempo, ya se me vino el tiempo encima de la clase, lo vamos a dejar en suspenso aquí, para ahora que regresemos de nuestro periodo de descanso, para llegar a la conclusión de quién es esta cantidad, porque me voy a tardar un ratito en explicarlo y ya no quiero entretenerlos mucho más. Entonces, lo único que hice aquí fue, repito, perturbé el coeficiente de tal manera de que aquí aparece un nuevo término que es este. Esta expresión es esta misma. Y cuando lo evalúo en los nuevos polos, SP tilde aquí, eso debe de ser un 0 de estos, como estoy escribiendo en ese lugar. Ando tras esa expresión, ¿verdad? Esa es la que escribimos de este lado. Y ahora, de aquí, lo que marqué en verde, tengo que sacar este cociente que es la sensibilidad. Entonces, me hace falta hacer una modificación del lado izquierdo para poder hacer aparecer ahí delta SP, y me hace falta hacer una modificación del lado derecho para hacer aparecer fuera del binomio a la M el término delta SP. Entonces me falta hacer aquí una serie de Taylor, un binomio de Newton y unas consideraciones de simplificación, y de ahí vamos a poder sacar este cociente. Pero como eso me va a llevar unos minutos más, les voy a pedir que me aguanten y que lleguemos a ese resultado empezando la clase el lunes 9, y ahí verán por qué nos conviene factorizar
en secciones de orden 2. Estamos a un pasito de llegar a esa conclusión, pero ese pasito es un pasito truculento que necesita unos cuantos minutos para la discusión. ¿Sale, vale? Entonces vamos a parar allí. Les agradezco a los muy poquititos que vinieron hoy su interés por estar aquí en la clase. Les deseo que pasen felices fiestas, que tengan unos días de descanso, que trabajen en su práctica y nos vemos el lunes 9. ¿Sale, vale? Gracias, doctor. Profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz Navidad. Cuídense, va a quedar el video ahí disponible, lo mismo que el notebook que acabo de hacer. ¿Sale, vale? Ok, gracias. Sí, por favor. Gracias. 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 Cuídense. Bonita Gracias, tarde. profe. Hasta luego. Gracias.